Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Carlos Eduardo Barrisbetia. Es interesante que nos presente un balance de lo que ha sucedido desde el 5 de enero hasta la fecha. ¿Cómo calibra el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional? Bueno, no ha habido trabajo, ha habido una resistencia para poder entrar al Palacio, como ha visto todo el país, como ha visto el mundo entero. Desde el 5 de enero ha habido una violencia excesiva que se ha sobrepasado los límites. Tomaron militarmente el Palacio, no nos dejaron entrar el 5. Después el 7 tratamos de ir a una comisión y la camioneta fue violentada, todo el mundo lo vio. Ha sido más bien una actitud demasiado violenta contra no solamente la Asamblea y los diputados, sino contra todo lo que significa el cuerpo legislativo. Diputado, aparte del trabajo que quedaba pendiente en el 2019 para culminar el periodo de sesiones, era la selección de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Y el tema electoral siempre ha sido una piedra angular en todos los debates de la política nacional, tanto por sectores del oficialismo como de la oposición. ¿Qué va a pasar en este sentido en cuanto a la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral y cuál es el futuro de la parte de la oposición en la cual usted hace vida? ¿Participarán o no en estos próximos comicios? Bueno, primero hay que tener un Consejo Nacional equilibrado. Para nombrar el Consejo Nacional Electoral se necesitan 112 diputados. No lo tienen ni la directiva ilegal, porque no tuvieron los votos para ser nombrados, y no lo tenemos nosotros, que somos la directiva legal, porque tuvimos el quórum y fue público y notorio, abierto, con votación nominal, que todo el mundo vio pues que somos la mayoría. Para eso hay que tener un Consejo Nacional Electoral transparente, con venezolanos idóneos y que hayan garantías, y que le elija la Asamblea Nacional. Arrancó el año sin ninguna necesidad, con una violencia excesiva contra los diputados. No dejaron entrar al presidente Juan Guaidó y había habido un acercamiento con los diputados del régimen para conformar el comité de postulaciones. Y a partir del 5 de enero lo que hemos visto es una violación de los derechos humanos, no solamente de los diputados, sino de la violación de la Constitución y de lo que queremos, que es un parlamento que trabaje para el pueblo y no esta confrontación que no nos lleva a ningún lado. Diputado, en virtud de ese escenario que usted describe, donde ninguna de las partes tiene la mayoría para poder proceder a elegir al Consejo Nacional Electoral a través de la Asamblea Nacional, la vía que se plantea es la omisión legislativa y por ende el TCJ tendría la potestad y la facultad de designar a las nuevas autoridades del CNE. ¿Piensa usted que este es el camino y en ese caso participaría o no la oposición en este proceso electoral? Bueno, la omisión legislativa, yo creo que eso está cantado, ¿no? Yo creo que el Tribunal Supremo va a nombrar de una manera atropellada al rector del Consejo Nacional Electoral, que no le va a dar más confianza, más bien lo que hace es que no haya un acuerdo político para que haya en cualquier país del mundo, que no es donde hay una democracia que se respete las instituciones, para llegar a un acuerdo político y escoger a unos venezolanos idóneos, transparentes, para que haya ese proceso electoral. Tú me preguntas, ¿participar o no? Participar en unas elecciones con un CNE escogido de una manera ilegal y con nombres de personas que no le den ninguna seguridad al país, yo creo que va a ser muy difícil. Ahora, el problema no es participar, el problema es tener garantías para participar. ¿A su juicio existen hoy las condiciones para unas elecciones parlamentarias en Venezuela? No existen ninguna condición. Es imposible hay un proceso electoral de esta magnitud. Nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Lo que piden todos los venezolanos, un Consejo Nacional Electoral transparente, un Consejo Nacional Electoral donde se depure el REP, que la diáspora mayor de 18 años, como en cualquier país democrático, pueda votar, que hayan garantías electorales y podemos ir a un proceso, a unas elecciones generales, que es lo que queremos, que se elija al presidente de la República y a la Asamblea Nacional. Pero en este momento no existen garantías para ir a ningún proceso electoral en el país. ¿Qué viene para Venezuela en lo político en virtud de que usted plantea que hoy no existen las garantías para un proceso electoral y este año está planteado como el año de las elecciones parlamentarias? Bueno, es una pregunta bien difícil de responder,
porque como empezó, no se ha ido el mes de enero y lo que hemos visto es una tragedia, no solamente en lo político, sino, mira, a estas horas del día hay quizás más de una madre que no tiene que darle de comer a su hijo. A estas horas del día, quizás en más de un hospital habrá un enfermo que no puede ser operado porque no hay medicina. A estas horas del día habrá más de un padre pateando las calles de Venezuela para ver si consigue trabajo. Las universidades están en el suelo porque no tienen presupuesto. No hay inversión extranjera ni inversión privada. Es un país que está en desbandada, con más de 5 millones de venezolanos que se fueron. Y eso es un fracaso de este modelo, entre comillas, socialista, medio más orientado con la tutela de Cuba. ¿Y qué es lo que queremos? Abrir esos espacios democráticos que tiene el país. Y Maduro se sigue aferrando al poder sin darle una salida democrática, transparente al pueblo venezolano. Juan Guaidó recientemente declaraba que parte de la tragedia que vive Venezuela se le debe a Cuba. ¿Por qué atribuirle a otro país lo que está sucediendo en Venezuela? Bueno, mira, a las pruebas nos remitimos. Ahora el embajador de Cuba se sienta con el Consejo de Ministros. Es decir, la injerencia cubana en Venezuela ha sido de una manera grosera, por no decirlo de otra manera. Y los cubanos están en las notarías, en los registros, en los puertos, en los aeropuertos. Sí, Venezuela es un país invadido, no solamente por cubanos, por rusos y por otras nacionalidades que de verdad hacen vida en Venezuela. Y todo el petróleo que se le ha mandado a Cuba. Se habla de que en estos 20 años a Cuba se le han mandado más de 20.000 millones de dólares en petróleo. ¿Qué es lo que nos ha retribuido Cuba a nosotros? ¿Dónde está esa retribución por esa gran, inmensa cantidad de dólares que se han ido? Es decir, la injerencia cubana en Venezuela es en los cuarteles, y es público y notorio. Y por eso que Cuba, bueno, no es Cuba, porque no es el cubano, es el gobierno de los Castro, han sido como una rémora para Venezuela en todo lo que tiene que ver con el exprimir de una manera u otra el petróleo venezolano para sus beneficios. Berribetia, ¿cuál sería el balance que se puede hacer de toda la gira internacional de Juan Guaidó? Bueno, mira, creo que termina este fin de semana en Estados Unidos. Juan ha sido recibido por primer ministros, por presidentes, no solamente en Europa, sino en Colombia, que estuvo en la cumbre antiterrorista, porque ha sido reconocido no solamente en Europa, sino en Latinoamérica. Y ha podido ir a decir la gravísima crisis económica, política y social que tiene Venezuela y en la que tenemos que salir todos los venezolanos de una vez por todas de esta gran tragedia que vive la familia venezolana. El impacto en lo local de este periplo, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que hay muchas expectativas a su regreso. Hay que ver el discurso que traerá Guaidó ahora para los venezolanos. Tuvo un discurso en esta gira geopolítica en todos estos países. Ahora esperemos su discurso a su regreso a los venezolanos, a esos venezolanos que están necesitados de un cambio político lo más rápido en este país por todo lo que hemos hablado y por esta gravísima tragedia que vive la familia venezolana. El constituyente Saúl Ortega acudió ayer al Ministerio Público para solicitar que Juan Guaidó sea apresado a su regreso a Venezuela. ¿Qué consecuencias pudiera traer esta iniciativa de prosperar? El problema no es para Guaidó, el problema es para Maduro, si a Guaidó lo detienen, si a Guaidó se atreven a llevarlo a la cárcel. Yo creo que el problema lo van a tener ellos, porque no lo va a tener, bueno, físicamente y por supuesto humanamente, sería una tragedia para él y su familia. Nadie le gusta estar en una cárcel ni detenido, pero esperemos que regrese. Yo creo que no voy a retar a Maduro en el sentido de la palabra, pero yo creo que el problema lo tendrían ellos, no lo tendría Juan Guaidó. Usted ha planteado que al regreso de Juan Guaidó a Venezuela se debería hacer una movilización. ¿Se ha adelantado algo para hacer una concentración en este sentido? Bueno, todavía no, porque no sabemos el día exacto que regrese. Tendrá que decirlo él mismo cuando termine la gira. Pero por supuesto tendrá que tener un recibimiento del pueblo venezolano y me imagino que habrá algún tipo de movilización para recibirlo. Esperemos los acontecimientos en estos próximos días y por supuesto todos los venezolanos sabrán el día
que va a venir, por dónde va a entrar y el recibimiento que le vamos a hacer. Bernis Betia, ¿cuál sería el mensaje que usted da a los venezolanos cuando distintos voceros del gobierno atribuyen parte de la crisis económica que vive Venezuela a las sanciones y a las estrategias implementadas por un sector de la oposición? ¿Qué le dice usted a esos venezolanos? Pero, el gran problema que tenemos nosotros los políticos es que el pueblo nos ve peleando muchas veces por el poder y deberíamos estar peleando es por el pueblo. Yo el mensaje que le doy a los venezolanos es que tenemos la posibilidad de salir de esto, que vamos a salir de esto y que todos los venezolanos tendremos que reencontrarnos. Yo creo que ya basta de esta división entre unos y otros. Al final todos somos venezolanos y nos duele el país. Vamos a salir de esto, yo tengo la plena seguridad. Yo creo que este es el año de la posibilidad de una salida. Lo que sí, hacerle llamado pues a Maduro y a su entorno, que ya basta de violencia, que ya basta de perseguir a la oposición, que ya basta de seguir reprimiendo a la gente que protesta por una bombona de gas, por la falta de una medicina en un hospital, que ya basta de seguir presionando a las universidades, de no darle su presupuesto justo para que los jóvenes estudien y tratar de que regresen. Me decían ayer que de cada 10 venezolanos que salen, 6 tienen menos de 30 años. Es decir, estamos hablando que el 60% de los que se han ido son jóvenes. Y eso se ve en la calle, se ve en las manifestaciones. Hay que tratar que regresen todos a hacer patria por una Venezuela que tiene muchísimos recursos, no solamente naturales, sino humanos, para salir de esa tragedia en que nos han metido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Será hasta la próxima. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión.